Santiago capítulo 1, estamos en el final de este capítulo, versículos 19 al 27. Ya hemos compartido el 19 al 21, pero igualmente vamos a volver a leerlo y ahí seguir la exposición a partir del 22. Vamos poner parados, por favor, en ese momento. Obviamente que la reverencia no está en el hecho de poner parado o sentado, pero sí que tengas atención a la palabra de Dios y que la pongas en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Nos dice así la maravillosa, santa, poderosa palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, o sea, feliz en lo que hace. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra del Señor. Dios, gracias más una vez por tu palabra. Gracias por el privilegio de estar aquí, escuchar, escudriñar nuestros corazones, nuestras vidas, los hechos, nuestra manera de vivir en el día a día. Y Padre, mediante el confronto, mediante, Señor, lo que tu palabra nos lleva a pensar, a reflexionar, poner en práctica, cambios quizás a veces hasta radicales, para que realmente seamos practicantes, no solo oyentes, para que realmente seamos, Padre, obedientes a tus mandamientos, para que realmente seamos, Padre, testigos vivos como cristianos en esta ciudad, en este país, por donde quiera que vayamos. Gracias por el privilegio de poder escudriñar, compartir, estar juntos en esta iglesia y en este lugar. También los pequeños grupos donde vamos a seguir disfrutando de esta palabra por la semana. Te adoramos, te alabamos, reconociendo lo cuanto somos limitados, pero sí alegres y felices porque tu Santo Espíritu, Señor, nos guía, nos alerta del pecado, de justicia y nos lleva, Señor, a un grado más alto, Señor. Nos lleva, Señor, a una vida de santidad, a una vida pura, santa, a una vida que agrada a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por este privilegio. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por guiarnos, por orientarnos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En tu nombre oro y te agradezco. Amén. Muy bien, puede sentarse, mis queridos. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Ya hemos trabajado, ya hemos hablado del versículo 19 hasta el 21, pero quiero brevemente hacer un panorama, ¿verdad?, de lo que hablamos. Seguimos entonces con la exposición aquí en Santiago, en este capítulo 1, donde seguimos tratando algunos principios básicos y prácticos para la fe cristiana. Ya hemos hablado de probaciones, ¿verdad? Hemos hablado sobre las probaciones, hemos hablado sobre fe, hemos hablado sobre sabiduría y también sobre la confianza. Hablamos sobre la tentación,
y la bondad de Dios en medio a las tentaciones. Y después pasamos a hablar por último sobre la palabra de Dios, más bien la práctica, no solo el conocimiento, que también es importante, pero sin práctica no es nada, pero la práctica de la palabra de Dios. Y seguimos hoy en este tema de la práctica. Hablamos de este tema en el 19 al 21 y ahí encontramos un tema muy importante, el contraste, ¿verdad? O la coherencia entre el oír y el hacer. O sea, debemos sí oír, pero debemos también poner en práctica, o sea, escuchar la palabra y ponerla en práctica. También hablamos de una ilustración que hizo Santiago con respecto a la agricultura, ¿verdad? En el versículo 21 dice, donde él habla, ¿verdad? De la palabra de Dios en nosotros implantada. Entonces, después va a ser una referencia en eso a la agricultura. Y una segunda ilustración que es donde partimos el mensaje de hoy, la ilustración del espejo. Yo ya había preanunciado eso que hablaríamos hoy. Santiago, después de hacer ahí una comparación, o mejor, una ilustración a la agricultura en el versículo 21, ahora viene y hace una ilustración al espejo en el versículo 22, donde dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 25 mejor. Mas el que mira atentamente, aquí, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces, la ilustración del espejo. Queridos, la palabra de Dios nos revela cómo somos por dentro. Obviamente, ella no revela eso cuando está en un mueble, ¿verdad? Ahí abierta nomás. O cuando está ahí guardada. O cuando ando con ella como un desodorante abajo del brazo, ¿verdad? Pero ella revela cuando yo la oigo. Y luego eso pide que yo que yo venga a ponerla en práctica. La palabra de Dios me revela a mí mismo, o sea, revela cómo yo soy por adentro, ¿verdad? Así como el espejo revela lo que soy por afuera, como el espejo revela lo que aparece, mi apariencia, la palabra revela mi ser. Cuando nosotros como cristianos miramos hacia la palabra de Dios, y ese mirar, obviamente, cuando leemos, cuando tenemos una devocional, cuando escudriñamos la palabra, cuando tenemos un tiempo de escuchar esta palabra de Dios, Dios se revela a nosotros, ¿verdad? Y así Dios también, dos cosas importantes. Dios se revela a nosotros, pero así también Dios revela a nosotros mismos, a nosotros. Dios nos hace conocernos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela el carácter de Dios, pero también revela el carácter del hombre. Y Dios nos hace conocer, y así nosotros, pudiendo conocernos, podemos examinar nuestros corazones, y examinando nuestros corazones, obviamente, si estoy atento, si estoy dando atención a la palabra de Dios, la respuesta final es una sola. Presta atención. Dios se revela a sí mismo, y esa es la parte que todos quieren. Dios es lindo, maravilloso, poderoso, está bien, pero Dios revela el carácter del hombre. Y cuando somos nosotros revelados en la palabra, solo hay una respuesta. Dios, yo soy pecador. Nosotros nos conocemos y nos revelamos ahí como pecadores. Nos encontramos como personas incapaces de hacer cualquier buena obra, sino por el poder de Dios, quien nos da su don, quien obra el querer efectuar, quien obra en nosotros. Y ahí sí, eso es otro punto que la palabra revela, la obra
regeneradora del Espíritu Santo que transforma el hombre. El hombre es revelado como un pecador, somos revelados como malos, sucios, perversos, condenados, ¿verdad? La carta de Romanos va a tratar sobre esto, pero a la vez revela un plan de Dios para transformarnos, para edificarnos, para que seamos, como dice 2 Corintios 5:17, ¿qué? Nueva criatura. Y ahí las cosas viejas se pasan y todo se hace nuevo, nuevo. Queridos, basta una simple mirada en la palabra de Dios, ¿verdad? Una simple mirada y lectura en la palabra de Dios y nosotros vemos y encontramos ahí que debemos obedecerla si queremos ser cristianos verdaderamente. No hay como tratarla como un libro de cuento, como algo de que, bueno, aquí una promesa, eso yo quiero, eso quiero. No, no, no. Tenemos que aplicarla como un todo en nuestras vidas. Por eso el devocional, por eso el escudriñar la palabra, como el Señor dijo a Josué, medita en este libro de la ley día y noche. Y eso no quiere decir que Josué pasaba día y noche leyendo la ley. Pero lo que leía, enseguida al levantarse, eso estaba aquí, como rumiando, ¿verdad? ¿Sabe como cuando la vaca come el alimento y queda así, rumiar, ¿verdad? No sé si en español también rumiar. Queda así, come, vuelve y queda mastigando ese mismo alimento todo el día. Y así debe ser la palabra en nuestra vida. No es que escuchamos, leímos algo, miramos al espejo. ¿Recuerda la ilustración? Y cuando salimos de este escuchar, de este oír, opa, olvidé. Bueno, ya tuve mi tiempo con Dios. Eso es la religión, lo que es la religiosidad. No la religión en sí, pero la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es la práctica de la religión solo con métodos, pero no de manera sincera y devocional. Entonces, miramos el espejo, o sea, escuchamos la palabra, leímos, pero cuando damos la espalda para vivir donde deberíamos aplicarla, eso quedó como un momento, pero eso no tiene un seguimiento. Eso yo no doy proseguimiento, porque supuestamente la palabra es para la vida, es para vivencia, no es para momentos. Tengo momentos de adoración, momentos con la palabra, momentos de lectura, pero eso tiene que pasar, tiene que reflejar en mi vida, en el diario, en el vivir diario. Amén, queridos. Una persona que solo oye la palabra, que escucha, que oye en el sentido de, porque es la palabra de Dios. Cuando estás leyendo, no solo estás leyendo, supuestamente estás oyendo. Cuando estás escuchando una prédica o alguien hablar de la palabra, estás oyendo. Pero cuando estás leyendo, también estás oyendo lo que Dios está hablando, por lo menos deberíamos. Y cuando una persona oye la palabra, es como alguien que está echando un vistazo a un espejo, ¿verdad? Pero él ve, ¿verdad? Ahí, él observa, él atenta a los principios, atenta a lo que Dios está hablando, ¿verdad? Pero la cuestión es, cuando salgas de ahí, de este vistazo, ¿qué vas a hacer con lo que encontraste, con lo que oíste, con lo que viste? ¿Qué vas a hacer con esto? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? ¿Qué hace uno que solo oye, pero no hace, no pone en práctica? Otra versión dice así, sean practicantes, ¿verdad? Hacedores es practicante y no solo oyentes, ¿verdad? Oidores. ¿Qué hace una persona que solo escucha pero no pone en práctica? Engañándonos a vosotros mismos. O sea, nosotros nos engañamos. Nosotros nos engañamos cuando escuchamos, pero nunca eso no me hace ni cosquilla, ¿verdad? No hace cosca. ¿Se entiende cosquilla, verdad? Y salgo de ahí, no pasa nada. Ya tuve mi momento con Dios. No, mi momento con Dios es al diario. Ese momento aquí, comparado a lo que vas a tener durante la semana,
es solo, vamos a decir, ¿sabe? Esa inyección de ánimo, como dice. Cuando alguien necesita ese empurrãozinho, no sé cómo se dice empurrãozinho, ¿no? Impulso, ese impulso, ese es solo impulso. Pero la verdadera vida cristiana es la semana, lo que vas a pasar, lejos de los ojos del pastor, de los líderes y de todos. Aquí adentro es solo ese impulso, solo esa inyección de ánimo. Ahí afuera es que es la verdadera vida cristiana. Con tu socio, con tus clientes, con tu patrón, con tus empleados. Gracias, muchas gracias. ¿Qué relación de vida va a tener con esas personas? Ellos van a reconocer en ti un hijo de Dios, una persona que muchos aquí ya escucharon eso, ¿verdad? Qué diferente sos, ¿verdad? Hay gente a veces que llega a uno así y parece que no te entiende mucho por tu comportamiento. Y algunos hasta por experiencia con otros cristianos te preguntan, ¿eres cristiano? ¿Verdad? Por más que tenés tus defectos, tus fallas, y estamos en el proceso estamos en obra, estamos en construcción, pero ve que no eres normal en el sentido como la gente por ahí vive, ¿verdad? No es que así estás dispuesto a hacer una trampa y lograr lucro sobre otras personas, pisoteando a otros, ¿verdad? No es que está ahí participando de bromas sucias que juegan con el cuerpo de otra persona y con el adulterio y tantas cosas. Eres diferente. Y la persona dice, ¿verdad? Pero a veces uno es cristiano y no se separa. Y en el comportamiento con, no sé, patrón, cliente, empleado, amigo, vecino, uno te ve y parece que igualito. Hace parte de los mismos juegos y malos negocios y trampas sucias que cualquiera hace allá afuera. Y cuando llega aquí dentro, eso es mirar en el espejo y cuando sale de aquí, olvidar. No sean, ¿verdad? Como ese que mira en el espejo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. 24. Porque el que considera a sí mismo y después se va y luego se olvida cómo era. O sea, este momento, esta palabra que te habló, opa, después ya olvidó. Y fue un momento nomás. Un momento. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley, ley de la libertad. Quizás alguien está preguntando, ¿qué sería eso? Perfecta ley, la ley de la libertad, ¿verdad? Porque la obediencia a la palabra de Dios, lo que nos quiere decir es que la obediencia a la palabra de Dios produce en nosotros libertad espiritual. Y no es la libertad que uno piensa así que ahora estoy libre para hacer lo que quiera. No. Libertad que habla en Juan capítulo 8, versículo 30 y 32, ¿verdad? Donde habla que nosotros podemos disfrutar la vida cristiana no más como esclavos del pecado, porque ahora conociendo la verdad, somos libres. Y ahí a seguir, creo que el versículo 36 del capítulo 8 de Juan, el muy conocido 32, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Pero el 36 al 35 dice que si el Hijo, ¿quién? Jesús, nos liberar o libertar, verdaderamente seremos libres. O sea, Jesús es nuestro libertador. Y ahora estamos libres, pero no libres para hacer lo que queramos, pero libres del pecado. Libres de la esclavitud del pecado. Y esta es una libertad maravillosa, queridos. No hay libertad en decir así, yo tomo, como dice en portugués, yo bebo todas, salgo con todas, hago lo que quiero y tengo libertad. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Libertad es tener la conciencia limpia. Libertad es tener dominio propio sobre el cuerpo para decir no. Para decir, eso no me conviene, eso me hace mal, eso va a perjudicar mi cuerpo físico, va a perjudicar mis emociones, va a perjudicar mi espíritu, eso va a afectar mi vida familiar, va a afectar mi relación con mi esposa, con hijos, va a afectar mi relación con mi socio, con mi empleado, con mi patrón. Eso me afectará.
con mi cliente va a afectar. Al momento quizá parece que es bien, ¿verdad? Una trampita, un negocio así, al momento parece que es un logro. Es como aquel que piensa que pasar droga en la puente va a salir con $2,000. ¡Wow! Parece bueno el negocio en el momento. Parece muy bueno. Parece, uno piensa así, yo nunca voy a ser agarrado en el adulterio. Nunca van a descubrir mi trampa, mi mal negocio. Y quizás nunca descubran, pero Dios te descubre. Y no vas a tener paz para dormir y uno no tiene paz para vivir. Y eso afecta sus emociones, afecta su identidad. El mínimo de la consecuencia, todo tiene consecuencia, todo pecado, pero el mínimo de la consecuencia, aunque las personas no sepan nunca y que lleve a la tumba, al túmulo o al panteón, no sé cómo dice en español, al cajón tu pecado, pero vas a vivir con algo que te va a cargar en la espalda. Obviamente que Cristo libera, pero siempre hay un sentimiento de ¿por qué hice aquello? El apóstol Pablo mismo siempre estaba acordándose de cómo, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿verdad? El malo que hizo a los cristianos, obviamente que tenía el perdón de sus pecados, tenía esa libertad del perdón, pero hay esta carga de un sentimiento de que yo hice algo malo. No es que maté a una persona, supuestamente vamos a decir, maté a una persona hace, no sé, 10, 15, 20 años y me entregué a Cristo y ahora dice, no, Cristo me perdonó y, no pasó nada, maté. No, Cristo me perdonó, pero el dolor por lo que hizo, por lo que hice queda. No es un dolor que me martiriza, que no me deja vivir. No puede ser así porque Cristo me liberó. Pero hay una tristeza. O si no, sería yo muy insensible y no tendría el amor de Dios en el corazón. Hay una tristeza por el pecado que hice, por mi pasado. Y el sentimiento tiene que ser, si pudiera volver, ¿cuántos aquí no pensaron? Si pudiera volver en aquel momento. Si yo pudiera elegir dónde volver mi vida, volvería en aquel momento para no tomar aquella decisión. Pero aún en las malas decisiones, aún en lo malo que hicimos, Dios nos enseña y nos da la oportunidad. Amén, queridos. Entonces, la verdadera libertad, la libertad de Dios, esta libertad maravillosa es estar libre del pecado y de la condenación. Libre de culpa, aunque acordándose y triste por lo que hicimos. Amén. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra griega, el original del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebraico con porciones en aramaico, o en español se dice arameo. Hebraico, o hebreo, perdón, en español se dice hebreo. En hebreo, con porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego, que era la lengua común como el inglés hoy de la época de Jesús, en aquella época. Y fue escrito en griego, pero hay porciones en arameo también, principalmente donde hay las hablas de Jesús, como cuando dice, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Pasajes donde Jesús expresa en arameo, en algunas situaciones no se tradujo al griego. Y la palabra griega, ¿verdad? En el versículo 26, aquí para religioso, significa la práctica externa de la religión. Pastor, ¿por qué muchas veces condena y habla mal de religión y condena la religión? Bueno, voy a explicar aquí. Es porque la palabra religión toma muchos significados originales y muchos otros significados en la actualidad. En el griego original, religión significa práctica externa de la religión. O sea, algo que usted realmente vivencia, algo que usted realmente pone en práctica. Pero religión, nuestro contexto actual, está mucho en lo visible, en el sentido de rituales, pero no esta práctica de vivencia cristiana, práctica de la palabra. Está más volvida a la práctica de dogmas, a la práctica de no puede eso, no haga aquello, no corte su pelo, no use arito, no bromee, no puede, no haga, no, solo no, ¿verdad?
O haga eso, haga aquello. Tenés que ir, tenés que hacer, tenés que orar. Y tenés, claro. Pero la práctica verdadera de la religión no está en reglas de haga y no haga. Está en la esencia de un corazón compungido, de un corazón quebrantado que hace en amor. No porque me lo dijeron. Obviamente que es bueno que me lo digan en la palabra, nuestra única regla de fe y práctica. La palabra nos dice, queridos, así, así, así. Voy a hacer porque el pastor dijo. Eso es la religión. Pero la práctica en el original griego de la religión, la práctica externa de la religión, que es el significado de ser religioso, está en que Dios ha compungido, ha movido mi corazón a una obediencia. Y yo quiero hacerlo porque quiero agradar al Señor. Porque quiero realmente vivir verdaderamente una vida cristiana que glorifica a Dios. Porque, ¿sabe qué? ¿Sabe ese sentimiento? Así que yo necesito ser santo, necesito dedicarme al Señor, necesito apartarme del pecado, necesito abandonar esa cosa que está mal. ¿Sabe ese sentimiento? Eso es el deseo de practicar la verdadera religión. Pero la religiosidad es la práctica solo de dogmas, de no haga, no puede, pero en un sentido más de mostrarse a hombres, de mostrarse a personas. Obviamente que consecuentemente, obedeciendo a Dios, vamos a dar fruto. Y el fruto es visible para las personas. Es una consecuencia. Pero no lo hacemos por eso. El principio, la base del todo está en que lo hagamos para Dios. Y eso va a reflejar, obviamente, a quien nos conocen. Pero el principio, la base está para Dios. Y en la religiosidad. Y eso en la verdadera religión, pero en la religiosidad. El principio está en que hago para que me vean, hago para hombres. Como los sacerdotes, ¿verdad? Los fariseos, Jesús les condena, no por orar, pero por orar con el propósito en que sean vistos, con el propósito en que sean reconocidos. Hacían cuestión de orar en plaza pública. Y pastor, está mal que un día oremos en plaza pública. Desde que no sea para que seamos vistos, que sea para que queramos bendecir las personas. Amén. Desde que sea para eso no está mal. Pero cuando lo hagamos porque queremos mostrar, y eso solo Dios va a conocer el corazón, nuestro corazón, ¿verdad? Pero que podamos sondear nuestro corazón y hacer realmente con este principio de la verdadera religión y no de religiosidad, de mostrarnos. Interesante, querido, quiero hacer un panorama aquí de este contexto. El versículo 22 hasta el 25, él habla más en el sentido de nuestra vida privada, de lo que vivimos nosotros en nuestro privado, en nuestro particular, ¿verdad? Como creyentes cuando miramos la palabra de Dios. Habla más en ese sentido de cosas más yo, ¿verdad? En mi particular, referente a lo que vivimos como creyente en la palabra de Dios. Pero el 26 y 27 que estamos ahora leyendo, 26 y 27, describe un poco más la cuestión de la vida pública. 22 al 25 habla más en el sentido de mi vida privada particular, pero el 26 y 27 trata un poco más de la cuestión de mi vida pública, ¿verdad? O sea, de la práctica de la palabra pública. Y como ya lo dije, el público es natural, pero no empezamos por lo público, empezamos por lo privado, empezamos por nuestra relación particular con Dios, por lo que no se ve, y consecuentemente eso va a ser llevado a público. Pero el tema es que muchas veces queremos empezar por el público, y ahí es donde está la religiosidad. Empezamos por el privado, como decía Preto aquí, Jonathan, Pretón, nuestra intimidad con Dios. Amén, queridos. Cuando habla de religión, está hablando en el sentido de la práctica de los principios bíblicos y no como una fe. Obviamente que hoy en la modernidad se dice religión porque son prácticas de fe diferentes. Esta religión A, ¿por qué? Porque tiene ciertas prácticas de fe. Esta religión B, porque tiene ciertas prácticas de fe. ¿Y cuál es nuestra práctica de fe? Es la Biblia. Amén, queridos. Es la Biblia. Y preferimos decir que Cristo no es religión, pero es una práctica de fe verdadera. Pero sí que lo entendemos cuando
dicen, ¿verdad? Y obviamente que no vamos a pelear por eso. ¿De qué religión sos? Uno así a veces groseramente, yo soy de Cristo, no tengo religión. Las personas no entienden eso, realmente no tengo, soy de Cristo. Pero bueno, se entiende el concepto equivocado, pero se entiende. Bueno, yo soy cristiano. Amén, queridos. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque la fe cristiana no es solo un seguimiento. No estás bloqueado, como podría decir, no estás encerrado a iglesia bautista viviendo el evangelio, o a una iglesia bautista, y de repente te vas a vivir en India, te vas a vivir en Nepal, y llegar allá y no hay iglesia bautista viviendo el evangelio, y ahora no hay mi religión aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero es bautista, entonces voy a otra iglesia bautista. Ah, no hay iglesia bautista y ahora perdí mi fe. No, mi relación con el Señor independe del nombre que haya en el letrero. Aparte que ni tenemos nombre en el letrero. Independe de eso, es porque las leyes y todo más nos piden, si no, ni tendríamos nada, ¿verdad? Independe de eso. Y bueno, entonces me voy a una iglesia menonita, una presbiteriana, un metodista, y ni eso hay. Y ahora perdí mi fe. Si realmente practico la fe verdadera, esa religión en práctica, no dependeré de eso. Yo, ¿verdad? Obviamente puedo ser el principio de una iglesia en aquel lugar, reuniendo con otros cristianos. Y de repente este grupo de cristianos nos resolvemos ahí llamarnos de hermanos de la Villa A, hermanos de la Villa, no sé. No importa el nombre. Lo que importa es si hay vida práctica de la palabra. Y es una comprensión que hay gente que no entiende. No importa. Obviamente, yo tengo una identidad en el sentido organizacional. ¿Entiende la diferencia? No organismo. La iglesia como cuerpo de Cristo somos un organismo, independemos. En ese momento están reunidos aquí en Bautista Betel, en Iglesia de Dios, en congregacional, y somos todos hermanos. Desde que tenemos un mismo principio que es el seguimiento de la palabra. Quizá con eclesiología diferenciada de forma de culto. Pero la base, los principios no pueden cambiar. Cuando cambian los principios, ahí sí, ahí es otra fe. Pero eso como organismo, somos un cuerpo en Cristo. Pero como organización tenemos identidad. Es como uno que vive en Naranjal. El que vive en Santa Rita tiene su identidad, es de Naranjal, es de Santa Rita, ¿verdad? Uno es brasilero, otro es paraguayo, otro es alemán. Es su identidad. Yo soy bautista. No nego, soy bautista. Tengo un costumbre por vivir en este medio. Como el costumbre del cascabelense. Yo soy cascabelense, ¿verdad? De Cascavel, Paraná. Paranaense. Y ahí encuentra el gaúcho y tiene otra costumbre. Tenemos nuestra identidad. Pero sobre eso como organismo, no como organización. Sobre nuestra identidad local de ser brasilero, paraguayo, o ser gaúcho, o carioca, de ser bautista o ser presbiteriano, sobre nuestra identidad. Más arriba de eso, de nuestra identidad organizacional o cultural, está la iglesia como organismo vivo, que es lo que Pablo dice en la carta a los Corintios, el cuerpo de Cristo. Amén, queridos. El cuerpo de Cristo. Queridos, ya voy yendo al final. La vida cristiana está basada en una nueva vida en Cristo. La vida cristiana está basada en vivir los principios de la palabra de Dios. La vida cristiana es más que una práctica, es una vivencia de los principios de la palabra de Dios. Es más solo que un dogma, que un puede o no puede. Es un quebrantamiento por agradar a nuestro Señor y poner en práctica los principios de la palabra de Dios. La vida cristiana verdadera es un milagro de transformación de carácter, de transformación de nuestro ser corrupto a un ser que desea agradar a Dios, que desea vivir en santidad. Eso es la vida cristiana. ¿Y cuáles son las características de una práctica, verdad? De la fe pura, o como dice la palabra original, traduciendo al actual,
de la religión pura. ¿Cuáles serían las características, verdad? Incluso si quieren anotar para leer después, Santiago capítulo 3, versículo 2 va a hablar de eso también. El dominio propio, o sea, es lo que leímos aquí, ¿verdad? Refrenar la lengua. ¿Dónde estaba aquí? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de eso, y obviamente eso es una traducción actual, pero como expliqué, religión aquí significa práctica de la fe. Es vana, o sea, nuestra práctica de fe es vana. O sea, debemos tener dominio propio. O sea, ser disciplinados, en otras palabras. Entonces, eso es una característica de la verdadera práctica de la fe. Otra característica es amor unos por los otros. Y por último, una vida limpia, una vida guiada por la palabra de Dios y limpia, ¿verdad? Y ahí incluye, el apóstol Santiago hace cuestión de incluir el amor, en el sentido no solo de decir, yo amo fulanito, pero ese amor exige de nosotros, ¿qué? Acción. Acción. Y hay personas que necesitan y que están tan carentes de amor, tan necesitadas de amor, que necesitan de las visitaciones, del apoyo. Y eso incluye los más necesitados, dice ahí para nosotros Santiago, el apóstol. O sea, el original ahí, cuando habla de visitar, la palabra que inculca ahí es cuidar. Cuidar de. Eso es visitar. No es solo, bueno, hice una visitita a fulano y ya está. No, ese visitar implica y significa cuidar. Cuidar de. O sea que yo le estoy dando atención. Yo le estoy haciendo caso. Puedo muy bien visitar 30 familias un día y no hacer caso para nadie, no amar a nadie. Eso será un hecho religioso externo, o sea, religiosidad. Pero la religión verdadera y pura, que es la práctica de la fe, será visitar y cuidar. O sea, preocuparme con la necesidad de esta persona. Preocuparme realmente con lo que está pasando, fulanito o cicranito, ¿verdad? Y sugiere eso entonces un cuidado. El último versículo, si quiere comparar, 27. Esto sugiere un cuidado sacrificial hacia los más necesitados. ¿Acuerdan que hablé al inicio de la fe? O mejor, que somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras, para que nadie venga a gloriarse. Pero a la vez dice la palabra que la fe, el Santiago mismo dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obra es muerta. Entonces, nosotros debemos tener buenas obras, no para ser salvos, pero las buenas obras son consecuencia de una vida que ya entendió y que ya se entregó a la salvación en Cristo. Amén. Entonces, esto es la verdadera fe, o en el sentido actual, como se traduce aquí en nuestro español, religión, ¿verdad? La verdadera religión. No es cuidar de formas o ceremonias, pero es la palabra de Dios en práctica en mi vida. Que cuando no me miren el día a día por ahí, yo ya leí, yo ya escuché en la Biblia lo que está haciendo, lo que está diciendo, ¿verdad? Obviamente no solo diciendo aquí, pero actuando con eso. Que tu vida sea como una Biblia ambulante. Que lo que leíste, recuerda, miraste al espejo, cuando sale por ahí, sea con quien sea una práctica de las palabras externadas aquí para tu vida. Sea una práctica de la mirada al espejo. Que mi vida en el contacto con el cliente, con el patrón, con el empleado, con el amigo, con el vecino, sea la práctica de lo que ya he visto en el espejo, que es la palabra de Dios. Amén, queridos. Ministerio de Alabanza, por favor, ya vamos finalizando. Queridos, Santiago usa varias veces en este capítulo la palabra perfecto. Varias veces va a decir en este capítulo esta palabra perfecto, ¿verdad? En los versículos 1 a 2, nosotros vemos aquí que él habla de la obra perfecta de Dios. Después sigue el versículo 13 al 20 y él habla
de la dádiva, o sea, del regalo perfecto, de la obra perfecta de Dios y después de la dádiva perfecta de Dios. Y ahí donde estamos leyendo hoy, del 21 al 27, habla de la ley perfecta de Dios. Más específicamente en el versículo, me saltó aquí, 25, de la ley perfecta de Dios, ¿verdad? O sea, la obra perfecta de Dios en su propósito, la dádiva perfecta de Dios y la ley perfecta de Dios nos hace madurar como cristianos. Amén. Palabra del Señor. Nesse momento vamos adorar. Senhor, queremos adorar tu nombre. Queremos dar gracias por tu palavra. Queremos pedir, Senhor, misericórdia, quizás por muitas vezes que hemos leído tu palavra como um vistazo al espejo e al salir de este momento devocional ou desta leitura tão rápida e tão indisciplinada, ou quizás uma leitura demorada e disciplinada, independiente de la forma, pero al salir de ahí olvidamos realmente que eso debemos poner en práctica. En el momento de la tribulación, del confronto, en el momento del trato unos con los otros, con el empleado, con el patrón, con el vecino, con el amigo, con la esposa, con los hijos, con el funcionario, con el socio, con el cliente, olvidamos de eso que hemos leído. Y hicimos todo diferente, Señor. O sea, no fuimos practicantes, solo oyentes de tu palabra. Que podamos, Señor, escudriñar nuestros corazones. Y realmente, Señor, tener una vida santa, una vida pura que te agrada. Una vida libre en tu presencia, Señor. Libre del pecado. Una vida, Señor, que vive y practica la verdadera religión, que es la práctica de la fe. O sea, la práctica de los principios de tu palabra. Ayúdanos, Senhor. Reconocemos lo quanto somos falhos em momentos, lo quanto necessitamos, lo quanto, Senhor, dependemos de tu Santo Espírito, porque em nosso próprio eu, em nossa própria força, não lo podemos. Pero es dom del Senhor. Esta fé es dom del Senhor. Danos desta fé, Senhor, para que seamos practicantes, para que vivamos tu palavra, más que todo para a glória de tu nome. Que hoy haya compromiso, que cada uno pueda hacer su compromiso de salir de aquí. Y aquella situación que le abarca, aquella situación que le constrange o quizás no le constrangía hasta entonces, que está mal, de pecado, realmente de desobediencia a tu palabra, de malos negocios, de trampa, de deshonestidad, de adulterio, de chisme, de todo que entristece tu Santo Espíritu, Señor. Que Él pueda tomar una decisión de cambio, de transformación, de ser libre del pecado y vivir la libertad que hay en Cristo maravillosa. Que así sea, Señor. Te adoramos.